Buenos días de nuevo, queridos hermanos. Hoy va a ser la quinta y espero que sea la última parte o el quinto vídeo que grabaré acerca de nuestro tema perplejidad, dudas y fe. ¿Son compatibles? Y a lo largo de estas 4 secciones anteriores hemos ido contestando que sí que son compatibles. Ayer quedábamos en el capítulo 2, simplemente recordaré que aquí yo destacaba 5 pautas a seguir. Primeramente nos tenemos que poner en un lugar alto, cerca de Dios, donde podamos ver el horizonte como atalayas. Y veíamos 5 cosas. Apartarnos a un lugar a solas con Dios, echar nuestro problema sobre Él, orar para que sean abiertos nuestros ojos y nuestro entendimiento comprenda, aguardar luego pacientemente la respuesta que el Señor nos va a dar y finalmente transmitir el mensaje al pueblo. Bien, en este capítulo 2 y a partir del versículo 6 hasta el final tenemos 6 ayes. 6 ayes que lanza Dios delante de Habacuc, naturalmente, en presencia de Habacuc o a los oídos de Habacuc, como queramos, 6 ayes contra el mal proceder. Normalmente está pensando en ese ejército invasor, los caldeos, los babilonios. Y estas ayes son muy terribles. No nos vamos a detener en ellas ni aún mencionarlas porque este no es el motivo de nuestro tema. Están en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 12, en el 15 hay 2 ayes y finalmente en el 19. Ahora sí que quiero destacar una cosa, y es que todas estas ayes terminan en el versículo 20. Y terminan con unas palabras que, por lo menos a mi entender, es muy interesante que notemos. En nuestra Reina Valera del 60 leemos, después que ha explicado ya Dios todo su proceder: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hombre, que no se me juzgue más, que no se me cuestione más. Ya he dado suficientes explicaciones. Yo estoy arriba y a partir de ahora lo que toca es callar todos. Tú también, Habacuc, tú también te tienes que callar y no cuestionarme más. Sin embargo, en la Nueva Biblia Española, Biblia católica, por cierto, pero muy correcta y muy interesante, esa Nueva Biblia Española, creo recordar que era la Biblia favorita de José Grau, nuestro gran teólogo José Grau. Ahí, por el calle, traduce silencio, silencio. Es más contundente esta expresión silencio, más que la de calle. Hay que guardar silencio, hay que guardar reverencia, hay que adoptar la debida postura delante a cómo procedo yo. Se me ocurría esta mañana, porque esto no lo tenía yo pensado, pero esta mañana repasando un poco las enseñanzas se me ocurrían 2 ejemplos, que los tengo aquí, me los he apuntado aquí. No están en el bosquejo, no, están aquí, en este papelito. 2 ejemplos de ello. Del dejar de cuestionar ya de una vez más a Dios, por favor. El primer ejemplo lo tenemos en Job.
Vamos al capítulo 40 de Job, versículo 1 y 2. Bueno, capítulo 40, versículo 1 y 2. Y luego leeremos también el 7. Leemos aquí. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿A ti te parece que has sido sabio, Job, que me hayas cuestionado tanto, que me hayas juzgado, que hayas puesto en duda mi justicia? ¿A ti te parece que esto es de sabios? Y luego en el versículo 7 le vuelve a decir Dios a Job: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Hasta ahora me has preguntado tú, me has cuestionado, ahora te voy a preguntar yo. Y lo dejó mudo, No es bueno, queridos hermanos, que cuestionemos a Dios en algunos de sus procederes. Silencio, calle delante de Él toda la tierra. Otro ejemplo, el ejemplo del apóstol Tomás. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ya sabéis que el Señor Jesús se ha aparecido a los apóstoles después de resucitado, pero Tomás no estaba. Y cuando ven a Tomás, le informan. Y Tomás adopta una actitud un tanto de incredulidad, de una cierta oposición a eso que le están informando. Y leemos en los versículos 27 al 29, porque luego llega una segunda ocasión donde el Señor Jesús sí que se presenta y ahora está Tomás entre los apóstoles. Leemos Juan 20, 27. Luego dijo el Señor a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El reconocimiento de la deidad del Señor Jesucristo, porque estas palabras en boca de un judío no era cualquier cosa. Cuando un judío pronunciaba estas palabras es que aceptaba ya la deidad del Señor Jesucristo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Queridos hermanos, yo sé que hemos podido cuestionar algunas cosas de Dios a causa del desconcierto que llevamos cuando vemos que en este mundo que vivimos está todo prácticamente al revés y que aparentemente Dios no interviene. Y nos han albergado algunas dudas, pero Dios tiene sus respuestas y las que no nos dé aquí nos las dará en el cielo. Y a nosotros lo que nos toca no es rebelarnos contra Él, como en un principio hizo Habacuc, como también hizo Job, como Tomás, un poquitín también de lo mismo. No, hemos de ser dóciles, hemos de ser sumisos y hemos de entender y aceptar que, como decían los contemporáneos del Señor Jesús, después de un cierto milagro, el Señor todo lo hace bien. Esa fue la frase que expresaron ellos. El Señor todo lo hace bien. Cierro aquí esta pequeña ampliación. Ya vamos terminando. En muchas ocasiones, queridos todos, para vivir más cerca de Dios, que es lo que necesitamos nosotros, para vivir más hoy iba a decir, lo que necesitamos no es una vacuna, es vivir más cerca de Dios. Y en cierto modo es así. Vivir más cerca de Dios está por encima de la vacuna, aunque la vacuna también es necesaria. En muchas ocasiones, para vivir más cerca de Dios, el creyente necesita estar presionado
o muy angustiado, o muy angustiado. Tengo un par de ejemplos aquí. El primer ejemplo lo encontramos en David. David ha tomado muy malas decisiones en su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Él se ha ido al terreno enemigo para huir de un rey de su pueblo, de Saúl. Y ha estado 16 meses y allí le ha ido todo muy mal. Se ha visto implicado en todo. Y para colmo de males, cuando regresa a Siclag, el lugar donde habían dejado a los viejos suyos, a los animales, a las mujeres, a los hijos, resulta que ha habido unos que han invadido aquello en su ausencia y se los han llevado cautivos. Y cuando David y sus leales soldados regresan y ven eso, dice que el pueblo en aquel momento perdió la paciencia con él, haciéndolo culpable de todo, y hablaron de apedrearlo. Y fue en ese momento de extrema dificultad que dice el texto bíblico que David se hizo fuerte. Lo voy a leer. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Era la prenda con la que se consultaba a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, él había estado mucho tiempo sin contar con Dios, pero ahora se ve muy mal, muy apretado y reacciona. Sí, como estoy diciendo, muchas veces para sentirnos más cerca de Dios nos hemos de encontrar en extrema necesidad, como se encontraba aquí David. Jonás, ya conocemos todos la historia de Jonás. Jonás el rebelde. Jonás el que Dios le da un encargo para ir a un sitio y se va a otro, y hace caso omiso a la voz de Dios. Ya conocemos la historia. Dios permite que naufrague la embarcación, que un pez en el agua lo trague, y cuando está en el vientre del gran pez, a las puertas de la muerte, Jonás reacciona. Y leemos en Jonás capítulo 2 y versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué razón, queridos hermanos, llevaba Jorge Müller, conocido por todos nosotros, el de los orfelinatos de los niños? Él escribió: las pruebas, yo añadiría algo más, las duras pruebas son el alimento de la fe. Sí, cuando un creyente está siendo probado porque no entiende muchas cosas, si sabe adoptar la postura que Dios quiere, esta prueba le sirve para reforzar y para alimentar su fe, como le ocurrió a Abraham con la entrega de su amado hijo Isaac. Algunas reflexiones finales o algunas conclusiones. Primero, en momentos de conflicto, cuando la turbación y las dudas nos visitan, hay que tomar la misma actitud que hemos visto al analizar el capítulo 2, el primer versículo. La misma actitud que tomó la de atalaya, la de centinela. 2. Destacar la importancia de la palabra de Dios en forma escrita. Vuelvo a leer ese versículo 2 del capítulo 2, dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, en forma escrita. ¿Y por qué? Yo he apuntado aquí 3 razones. En primer lugar, para que quede fijada para siempre.
De esta manera se eliminan los abusos. Claro, si la palabra de Dios, si nuestra referencia no fuese un libro como este, un libro donde todo está escrito, cada uno pretendería compartir con otros lo que según él Dios le ha dicho, pero claro, la historia nos demuestra, aún entre auténticos creyentes, que esto puede ser motivo de muchos avisos. Tenemos dentro del pueblo de Dios demasiados visionarios. Y esto no es lo correcto. Esto no es lo correcto. Lo único que nos va a dar fuerza e importancia a nuestros argumentos es lo que está escrito. Como muy bien les diría, me viene ahora a la memoria, el apóstol a los romanos, creo que es en el capítulo 4, hablando de la justificación por la fe, y se basa en el ejemplo de Abraham. Dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que está escrito? A ver, leer, iros a Génesis. Pues que Abraham creyó a Dios y le fue imputada esa fe por justicia. ¿Qué es lo que está escrito? Y Pablo, siempre que tenía un asunto que discutir, recurría a la palabra de Dios, que es lo único que tenemos seguro. La importancia de la palabra de Dios en forma escrita. Dice para que quede fijada para siempre. Para que quede fijada para siempre. Aquí ya no hay abusos. En segundo lugar, para que nuestro acceso a ella sea fácil. Si no tuviéramos algo escrito, ¿cómo iríamos a interpretar la voluntad de Dios para nosotros? Todos sabemos, cada vez menos, pero todos sabemos que han habido y aún existe alguna tribu que no han tenido acceso a ella. Tribus de estas que están perdidas por allá, por las interioridades de Brasil o del Ecuador, etcétera, etcétera, y que no han tenido acceso a ella. En ocasiones, nosotros que sí que hemos tenido ocasión de tener la palabra de Dios escrita en nuestras manos, en ocasiones nos encontramos con lo que el Señor Jesús les dijo a aquella generación que lo había tenido entre sus calles, que había escuchado sus mensajes, sus sanidades, y sin embargo no había querido creer. Ya cuando Él se está despidiendo, estamos en el capítulo 15 de Juan, ya es la última cena, les dice en el versículo 22, si yo no hubiera venido, bueno, esto se lo dice a los apóstoles, pero está pensando en aquella sociedad, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y luego en el 24 añade, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, y a mi Padre. Hay un principio bíblico que está muy claro y que reza: a mayor luz recibida, mayor responsabilidad. ¿Cómo va a ser lo mismo delante del trono de Dios la responsabilidad, ya que he citado a esas tribus del interior de Sudamérica que no han tenido acceso prácticamente a nada, sino que han crecido con sus ideas torcidas de brujería y tantas cosas, como personas del occidente que hemos tenido acceso a la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser lo mismo? Por supuesto que la vara de juicio de Dios va a ser distinta, porque el Señor es juez justo, claro que sí. Pero resulta que a sus contemporáneos les dice esto, y es que, repito, a mayor luz recibida, mayor responsabilidad. Queridos hermanos, en nuestra Cataluña, en nuestra Barcelona, en nuestra España, en nuestra Europa, no falta revelación bíblica. Hay iglesias abiertas, hay predicaciones abiertas, hay predicaciones predicadas, habladas. Hoy en día tenemos técnicas modernas como esta que estoy grabando yo, la de los youtubers, y cada uno podemos predicar el evangelio a través de estas técnicas. La gente no tiene excusa. La gente, si no quiere creer, no tiene excusa. Y tercero,
también para que podamos propagar su mensaje. Dice aquí, he oído tu palabra y temí. En el capítulo 3, en medio de los tiempos, hazla conocer. Tercera cosa a destacar. ¿Cómo nos esforzamos hoy nosotros, queridos hermanos, en dar a conocer la palabra de Dios a todos los demás? Bueno, tenemos estos púlpitos, tenemos las redes sociales, tenemos el testimonio personal, el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, que bajo mi punto de vista es casi lo más efectivo, porque quien te escucha te conoce, sabe de ti, conoce tu vida. Y hay un principio ya de confianza, solo que claro, esto cuesta bastante, hemos de pasar muchas veces vergüenza, pero el caso es que tenemos que dar a conocer la palabra. No sé si seré demasiado legalista, pero ya os dije en algún vídeo de atrás que yo no entiendo a un creyente o a una familia que lleven 40, 50, 60 años, como si son 20, viviendo en una escalera o en un vecindario y que nadie sepa lo que son, y que nadie sepa si son cristianos o no, y que nadie haya oído nunca nada acerca del Dios de ellos. Yo esto no lo acabo de entender. Con eso no estoy queriendo decir que cada día estemos les dando la matraca y la paliza a los que ya nos han dicho que los dejemos en paz. No, hay que ser sabios también. Pero por favor, que después de tanto tiempo nadie sepa lo que somos y lo que queremos, yo esto no lo acabo de entender. No me tengo que poner por ejemplo porque tengo un montón de defectos, pero cuando vivíamos en Barcelona, que estuvimos 5 años en un piso, que éramos 32 vecinos, cuando yo compré esto para venirme aquí, me fui puerta por puerta, ya había ido otras ocasiones, pero les dije a cada uno de los 32 vecinos que nos veníamos aquí, incluso algunos nos hicieron algún regalo para los críos, que eran pequeñitos, que nos veníamos aquí, que nos queríamos despedir de ellos. Algunos de ellos llegamos a llevar a la capilla y todo, y otros me habían pedido Biblias. Y no lo digo porque esto sea... No, pero es que uno se tiene que ir de los sitios con buena conciencia. Cuarto, admitiendo que lo opuesto a la fe es el orgullo. Queridos hermanos, cuántas raíces de orgullo quedan en nuestro carácter que nos impiden vivir la vida de fe en su plenitud. Leíamos, mas el justo por su fe vivirá, o en su fe, o tal vez fidelidad, que es la misma palabra, y que aquí correspondería más, la fidelidad de aguardar y de cuando viniera el juicio que iba a venir Dios, mantenerse fiel. El autor de la carta a los Hebreos nos hablará de tal cosa como raíces de amargura. Hace ya algún tiempo compartí yo con la Iglesia este tema de las raíces de amargura. Hebreos 13:15 dice que no broten ninguno de vosotros raíces de amargura que os estorbe en el camino de la vida cristiana. Tal vez un día lo traigamos aquí a colación este tema y lo subiremos al YouTube. Y en quinto lugar, la fe, queridos hermanos, no es solamente el principio de nuestra vida. Claro que el principio de la vida lo adquirimos por la fe. La fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios, dirá Romanos. Pero también ha de ser el alimento diario, que esa vida la mantiene viva y en proceso de crecimiento. Cuando escribe el apóstol San Pablo a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 1 y versículo 3, dice: debemos de dar gracias porque vuestra fe va creciendo. A veces pensamos que con ese principio de fe del día que nos convertimos ya es suficiente, que tenemos que ir avanzando y que nuestra fe vaya creciendo conforme conocemos más al Señor. Y el apóstol San Pedro, en primera de Pedro 1:7, dirá: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, etcétera, etcétera.
Y cuando nos vamos al capítulo 11 de la carta a los hebreos y vemos allí la galería de los hombres y de las mujeres de fe, nos quedamos, yo por lo menos me quedo, queridos hermanos, con una santa envidia. Le tocaré el timbre a mi esposa para que venga a desconectar. En este capítulo 3, cuando Dios ya ha dado todas las explicaciones que ha creído conveniente dar, después de que Dios le dice al profeta cuál va a ser su proceder, que va a seguir viniendo por medio de los caldeos para intervenir a su pueblo, pues vemos que la reacción del profeta es muy distinta a la del capítulo 1, totalmente distinta. Es una reacción de recuperación y de peticiones. Primero reconoce que lo que Dios hace es lo justo. Un poquitín como le pasó a Job. Y en segundo lugar pasa a hacerle algunas peticiones. Leemos en el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, se está refiriendo a las explicaciones que le ha dado en el capítulo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Segunda cosa. Tercera cosa, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y cuarta y última cosa, en la ira, acuérdate de la misericordia. Un poquitín así familiarmente le viene a decir que no se te vaya la mano. Yo sé que tú nos vas a juzgar porque nos lo merecemos, pero por favor, que no se te vaya la mano. Acuérdate de que eres un Dios compasivo y misericordioso y que al que estás juzgando es a tu pueblo. En la ira, en ese momento que va a venir, acuérdate de tu misericordia. Y ya, queridos hermanos, terminamos nuestro tema. Aquí hemos terminado nuestro tema acerca de la perplejidad, las dudas y la fe. ¿Son compatibles? Pues claro que sí. Y ya que otra cosa, para terminar, no puedo hacer, os voy a dar el abrazo, aunque sea virtual. El abrazo que os hubiera dado el profeta Habacuc, porque precisamente el significado del nombre Habacuc es el que abraza. O sea que aquí tenéis el abrazo. Que Dios os bendiga mucho, que Dios nos bendiga mucho. Que así sea.